La vida que vamos a enfrentar cada día requiere de ayudas extraordinarias y si han visto el título de la prédica de hoy, dice que los milagros sí existen. Y obviamente hemos escuchado de uno de ellos. Nuestro hermano David lo ha leído con mucha calma y con claridad. Y entonces hay un relato de un pasaje, de una noticia, que había un niño autista que se había perdido 4 días en un campamento en Australia y fue encontrado, dice el martes, con vida por la policía, los cuales los efectivos del orden describen su sobrevivencia en el denso bosque como un milagro. Dice, fueron 4 días de intensas búsquedas por el aire y el menor de 11 años desapareció el viernes pasado en un campamento. El helicóptero de la policía lo halló y describen ellos como un hecho milagroso. Eso publica la prensa de Honduras. Los equipos de búsqueda habían renovado sus esperanzas cuando encontraron una gorra. Este niño Luque, rescatado por los paramédicos, estaba presentando hipotermia y deshidratación. Es que ya estaba al límite. Según la familia, el niño era autista. Y fue encontrado a 3 kilómetros del lugar donde se había visto la última vez su persona. Y por su condición, o sea, por esa característica que él tenía de autista, podía no haberse dado cuenta que se encontraba perdido. Tal vez él creía que estaba en otro juego, tal vez creía que estaba al lado de su casa. Bueno, ¿cómo será? Saben, la búsqueda de los perdidos en el pecado no está abandonada. Así como no abandonaron a este niño durante 4 días y lo buscaron hasta encontrarlo. Pero tal vez en nuestro caso necesite de un milagro. Y pueden decir, sí, milagro va a ser que nosotros nos pongamos a trabajar. Y luego van a ver que eso no es milagro. De repente necesitamos un verdadero milagro para encontrarlos. Porque es muy posible que, igual que este niño autista, muchos de los que están perdidos no lo saben. Los milagros están vigentes. No puede decirse uno que ya los milagros se han acabado, o sea, sí había necesidad de muchos milagros en el tiempo de Jesús, por supuesto, y los vamos a ver por qué, pero ahora ya no hay, ahora hay. Pero ojo con lo que estamos diciendo que es un milagro. Un milagro es algo que viene directamente de la voluntad de Dios y no es una combinación de fuerzas físicas, ¿ya? No es milagro de me tengo que levantar mañana a las 4 y ¡ay, me he levantado! ¡Qué milagro! No es eso, ¿ya? Agustín decía, milagro de amor, lo que siendo arduo e insólito parece rebasar las esperanzas posibles y la capacidad del que lo contempla. Es algo sobrenatural y que prueba clara y notablemente el poder de Dios. Muestra además su libre voluntad y nos enseña un propósito que se va a cumplir. Tres fases entonces tiene un milagro, que proviene de Dios, pero es además algo sobrenatural. Y viene de su voluntad, no de la nuestra. Y va a cumplir un propósito. Con eso en la mente vamos a poder entender cómo y cuándo suceden los milagros. ¿Qué podemos decir que no es un milagro? Son hechos que provienen de una causa sobrenatural, ¿no es cierto? O una coincidencia extraordinaria y providencial. Puede ser que haya una coincidencia muy grande. Por ejemplo, digamos que mi hermano Marcelo quería ser agasajado con una parrillada y de pronto dice, mira en el cielo, ya va a llover. Y como que, profeta, empieza a llover, ¿no? Pero todavía la gente no ha llegado y todavía estamos queriendo encender el carbón y de pronto ¡pum!, la lluvia se corta milagrosamente. Y entonces pueden venir todos y disfrutar. No es un milagro, ¿ya? Es el amor del Señor regalándole un buen día a Marcelo, nada más. No es un milagro. Y nosotros a todos le atribuimos, esto es un milagro. Llega y decimos, es un milagro. Hay cosas que no son y vienen y provienen del mal. Precisamente el evangelista Mateo lo refleja en el versículo 24, en el verso 24. Se levantarán falsos cristos
estaba reflejando lo que Jesús decía, y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bien, ¿qué está diciendo en este pasaje? Que la magia y la hechicería, ¿no es cierto?, que son obras del diablo, va a utilizar también a personas que van a utilizar la religión para seducir inclusive a los elegidos. ¿Tú eres un elegido? Por supuesto. Tú has sido llamado por el Señor. Y es posible que te seduzca un acto milagroso provocado por otra persona diferente. Cuide que no. Pero hay muchos creyentes que están corriendo detrás de milagros y quieren ver cosas sobrenaturales, y hay algunos que se los venden. Hay muchos que están todavía promoviendo milagros de parte de ellos. Pero claramente la Escritura dice de cómo deberíamos nosotros diferenciar un milagro. Y en Deuteronomio dice, cuando se levante en medio de ti. ¿Quién es ese ti? El pueblo. ¿Sí? Un profeta o soñador de sueños. Esos que dicen, a mí el Señor me ha dicho. Anoche los ángeles vinieron a revelar. Esta mañana cuando me estaba duchando, sentí, en vez de agua, noticias. Y te anunciaré señales o prodigios. Y te dijera, ¿sabes qué? Mañana hay milagro aquí. 7 en punto de la mañana, todos los que vengan se irán con su milagro para empezar bien la semana. Y si se cumplieren, ¿cómo? Si vienen a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, los que han llegado de menos cuarto en punto, clavado su milagro. Y se cumple. Y se van, dice, la señal del prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvándoles. Quiere decir que si a pesar de que se reúnan en una iglesia y ellos les dicen, va a haber un milagro, y sucede el milagro, pero nunca se glorifica a Dios, están mostrándote cualquier otro Dios, e inclusive ellos mismos, como Dios suficiente para hacer milagros. Y qué lindo es el Señor, que hace que se cumplan. Les regala. Tomen su milagro que viene, pero sepan lo que debería pasarle a ese anunciador de milagros. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios les está probando. Ahora sí, cuando tú vas y corres, ¿no es cierto?, detrás de un milagro que te han dicho que va a suceder a las 7 de la mañana en una carpa en el alto, en la zona de Cruce Aviacha, y que tú tienes que llegar prontamente si quieres recibir tu milagro y llevar tu sobrecito por si acaso para ver si puedes comprar indulgencia, acordate lo que está pasando. Dice que es el Señor el que te está probando. Entonces, nada raro que tú estés aplazándote, como dicen los catedráticos, de ojo, ¿no? Y te estés sonando un aplazo genial en tu fe. ¿Para qué te está probando? Para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él vas a servir y a Él le vas a seguir. No te ha dejado chance de hacer cualquier otra cosa. No te ha dicho, tienes opción de poder tentar en alguna circunstancia, alguna vez algo. No. Dice que todo tú debes estar a tono con Él. Tal profeta o soñador de sueños, ¿qué dice que debe pasar? Tiene que ser muerto. Pero si nos ha hecho un milagro, ¿no? Lo que ha hecho es hacerlos aplazar a ustedes, llevarlos en pos de la idolatría y provocar que hagan enojar al Señor.
¿Por qué debe morir este pobre hombre? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, te arrancó del pecado y te puso en tierra firme, te rescató y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses. Eso es lo que él hizo. Trató de apartarte. ¿Se entiende que acaso no me podría apartar? No. El Señor no lo va a dejar. Y aunque tenga que agarrarte de la oreja y traerte otra vez, lo va a hacer, pero no va a dejar que te apartes tú. No juegues al hecho de decir, bueno, perfecto, como el Señor entonces me va a traer de todas las maneras, iré nomás a buscar algunas cosas. Pueden ser que las pruebas sean demasiado duras para ti. No imposibles de cumplir, pero sí duras. Así que quitarás el mal de en medio de ti. Ese quitarás el mal de en medio de ti, pues podemos decir, no hay profeta aquí. No, el mal está a veces dentro de ti. El mal a veces está dentro de ti y estás diciendo, caramba, no será posible que mi situación cambiara si yo tuviera, no sé, un fanfari por ahí al cual puedo recurrir. No sé si de repente me hago amigo, ¿no es cierto?, de aquellos que están traficando con drogas. Finalmente nunca los encuentran, yo veo que no les pasa nada. ¿Sabes? No vayas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tú vas a confundirte. Y dice el Señor que un milagro no es algo que logra la gloria y la ventaja personal. Y entonces de repente muchos de estos, dice, estos falsos cristos, se acercarán en el día final y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, sanamos gente, arreglamos la situación financiera de muchos. Y el Señor dice que les va a inclinar su rostro y los va a mirar y va a decir, no te conozco. Esos son los que van a oír esa frase lapidaria del Señor. ¿Por qué? Porque con sus milagros buscaron la gloria personal de ellos y se olvidaron de glorificar a Dios. Y te inclinaron a que tú pienses que tu trabajo es tu Dios, que tu familia es tu Dios, que la situación económica, que el gobierno, que lo que tú quieras es el Dios al que deberías estar adorando. Y debes, dice, sacar el mal dentro de ti. No hay un profeta ahorita al cual podemos apedrearlo, no hay, pero hay algo que está dentro de nosotros que nos dice, escucha eso. Inclinate un poquito, de repente puedes agarrar ahí onda. Eso tienes que sacarlo, dice, completamente de dentro de ti. Lo que podemos decir que provocan los milagros, ¿qué hacen? ¿Qué efecto tienen los milagros? En Juan 10 está reflejado que dice, Jesús les respondió, os he dicho que no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como les he dicho. ¿Sabes? Es triste pensar que hay personas que quieren acercarse al Señor Jesús solamente a través de recibir un milagro. Los que son de su pueblo, o los que se convertirán a través de un milagro, son afectados por los milagros. ¿En tu vida pueden suceder milagros? Estoy convencido que sí. Yo obviamente no voy a caer en la tentación de decir, sí, los que han venido son un milagro. No, es simplemente obediencia al Señor. Que yo haya llegado temprano desde los días, no es un milagro, es simplemente que hemos tomado precauciones y hemos tomado la movilidad a las 4 de la tarde. Porque debíamos estar aquí temprano. Absurdo decir, me voy a tomar la flota primera que salga de mañana de Coroico y llego a la iglesia. Eso sí es una insensatez. Por más que en números sí se podría decir, desde Coroico hasta acá son 2 horas. Llego, seguro. ¿Y si hay niebla? ¿Y si de repente, no sé, pues hay un accidente en el camino?
y te quedas plantado, no puedes jugar. Y no sé, es un milagro que llegue. No, Señor, es irresponsabilidad tuya no haber tomado las precauciones. Los milagros transforman a las personas que los reciben, pero conociendo y sabiendo que vienen de Dios. ¿Quiénes sabían y conocían que venía de Dios? Moisés y Josué, por ejemplo. Ellos vieron milagros. El mar rojo se abrió delante de sus ojos y el mar, ¿qué más mar se abrió? El Jordán se abrió delante de sus ojos para que ellos cruzaran y que fueran y lo que vieran, la liberación de Israel, la promulgación de la ley, el culto único hecho a un Dios verdadero y la conquista de la tierra prometida. Eso fue, para eso sucedieron esos milagros. Eliseo y Elías tuvieron grandes problemas con los reyes de ese tiempo y pelearon con los sacerdotes para sostener a los creyentes en la lucha contra el paganismo emergente. Y hubieron milagros tremendos, bajó fuego del cielo. Hubo una alimentación a uno de ellos a través de un cuervo. O sea, esos son realmente milagros. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versos 18 a 19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con palabras y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Les decía que es necesario muchas veces un milagro. Pablo requirió a algunos de ellos. Pero él aclara y lo sostiene con mucha responsabilidad que todo lo que sucedió fue obra de Dios a través de él. Por el poder, no que tenía Pablo, sino el Espíritu de Dios. Entonces tú puedes acceder a eso, pero claro, tú eres una persona como Pablo. ¿Y puede el Señor obrar a través de ti? Sí. Con su poder, por supuesto, de otra manera no habría caso. ¿Y para qué? Para que el Evangelio de Cristo llene todo el valle de Calacota. Tu empresa, tu familia. Para eso necesitas el poder de Dios. Y entonces él utilizó Pablo al comienzo del cristianismo. Quiere decir que cuando va a suceder un milagro, no es para que tú te sientas cómodo, para que te agrade algo, para que salgas de un entuerto o de un problema. Es para que se manifieste el poder de Dios, pero además, ¿para qué? Para que se cumpla algo. Por eso los milagros requieren tener fe. Dice el verso 5 al 7, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Me encanta escuchar esa frase de Jesús, yo iré y le sanaré, porque primero demuestran dos cosas. La primera es que él tenía la predisposición de hacerlo sin hacer planes previos. O sea, no, perdón, no estoy agendado contigo. Mira, ¿qué tal si mañana en la noche me llamas? ¿No es cierto? Vienes, me envías a alguna persona y quizás la próxima semana pudiera atenderte. No, él era, vamos, ahora. ¿Qué va a pasar si alguien de repente en tu familia, en tu trabajo, en alguna parte, y ayer, ¿no es cierto? Ayer en la antecitos de la ese término bien antiguo, ¿no? Del taller que iba a dar, se acercó el que está encargado del grupo de alabanza y me dijo, ¿sabes? Uno de los chicos esta mañana, a las 6 de la mañana, cuando lo fui a buscar para ir a jugar fútbol, fue el único que salió. Los demás no salieron. Nos fuimos los dos con la pelota a la cancha de fútbol y cuando llegamos, allí no había caso de jugar, obviamente, porque estaban los dos en semejante cancha, y le dijo, hermano, tengo un problema con la pornografía. Y entonces yo he abierto mis ojos y le dije, ¿qué has hecho? Me dicho, sí, pero es que no sabía qué más hacer. Se está abriendo un espacio para ti.
Se está abriendo una oportunidad de Dios. Lo tienes que aconsejar. No puedes hacerlo. Tú no podrías decirle nada acerca de la influencia de la pornografía dañosa en su vida. ¿Cuánto lo aparta de Dios? Sí, pero ¿sabes qué? Le vas a dedicar tiempo a su vida. Te vas a tener que comprometer a verlo, visitarlo, llamarlo, estar pendiente de él. Uy, eso ya no puedo. No tengo tanto tiempo. ¿Sabes? Yo creo que el Señor te entrega a ti porque sabe que puedes. Lo único que quiere es que dejes tu flojera, ¿no es cierto? Quiere que dejes tu ostracismo, quiere que salgas de tu comodidad y te pongas a hacerlo. El Señor Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Al tiro voy. Los milagros forman parte de la revelación. ¿Se acuerdan? El faraón, ¿no es cierto? Dijo, hagan señales, hagan milagros, ¡bum! Sucedieron. Pero ni aún así se dejó convencer, a pesar de las evidencias. ¿Por qué? Porque el corazón del faraón estaba endurecido. Porque debería cumplirse un propósito más adelante. Juan nos hace recuerdo de algo que es muy importante para nosotros los creyentes. Y yo le voy a cambiar solamente la expresión. Jesús te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creyente o el que va a creer verá el milagro y va a sacar un beneficio personal. ¿Cuándo? Cuando entienda y él dé el sitio exacto a que eso viene y proviene de Dios solamente. Cuando le dé la gloria a Él, es decir, que reconozca que es Dios haciendo eso. Y no fue la maravillosa idea, el trincazo que tuvo, el sueño que se hizo realidad. No, es que Dios obró. Si esperas un milagro, tienes que esperar también que haya un cambio espiritual en ti. Estoy convencido de que va a suceder un milagro en tu vida. Y que cuando le des la gloria a Dios, Él va a demandar un cambio trascendental en tu vida. Entonces yo no puedo ser beneficiario de un milagro y pensar que mi vida puede continuar igual. Va a demandar más de ti. Porque Jesús no hizo ninguna señal milagrosa que no cumpliera un objetivo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que hubo dos oportunidades? Bueno, son muchas, pero en dos oportunidades claras le dijo alguien a Jesús, haz un milagro. El diablo. Y no una, sino 3 veces. Le dijo que haz algo, puedes hacer tú. Y él dijo, no tengo por qué hacer un milagro delante de ti. Porque no cumplía un rol espiritual eso. Al diablo no lo iba a convencer de nada. Y luego aparecieron los fariseos y le dijeron, queremos ver señales y milagros tuyos. Y él les dijo, ninguna señal les voy a dar, excepto la de Jonás. Y ellos quedaban más confundidos. ¿Jonás? ¿Quién era Jonás? Ah, ya Jonás, sí, de acuerdo, pero no la entendieron. ¿Por qué? Porque estaban con los ojos tapados. A ellos no les hizo un milagro. ¿Tú esperas un milagro? Yo creo que estás en una buena idea. Pero tienes que saber que tú vas a ser modificado en tu forma de ser en un trascendental cambio espiritual. Porque los milagros son el reconocimiento del poder de Dios. El centurión respondió, dice, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y el otro ven, viene, y al siervo le digo, hace eso y hace. La otra prueba para el centurión era, cuando Jesús le dijo, voy, es que el centurión sabía, porque era un romano entendido en las leyes, sabía que los judíos no podían entrar en una casa de un gentil inmundo. Pero conocía el poder de Jesús para sanar a la distancia. Él sabía y le dijo, tú no necesitas venir. Suficiente es con que lo digas. Reconocía la autoridad de Dios a través de Jesús para poder sanar y dar vida. Y eso es algo que nos falta a nosotros.
Eso nos falta porque precisamente creemos que debe haber lógica en las cosas que van a suceder en mi vida. Hablé hace algunos días con alguien y le dije, ¿y por qué no oramos intensamente, mucho más ahora por tu hijo? Mi hijo es caso perdido. ¿Hay algo imposible para Dios? Y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, pero nunca va a venir a la iglesia. Pero no necesita venir a la iglesia. Necesita que tú le prediques el Evangelio. No necesita la comodidad de los bancos nuestros. Necesita que tú le hables del arrepentimiento de Jesús. Demanda por su sacrificio. Para ver un milagro es necesario saber que Dios es todopoderoso y que puede obrar en eso. Pero nosotros lo limitamos y decimos, no creo que se pueda arreglar así. No creo que eso vaya a suceder así. No, es imposible según lo que yo he calculado, estimado y conozco. Y es necesario que tú abras el entendimiento a lo que Dios puede hacer. Y se ha puesto en ti el deseo de orar, el anhelo de esperar un milagro. Tienes que perseverar. Obviamente no me dirás entonces, bueno, perfecto, ¿en cuánto tiempo suceden los milagros? No sé, para el Señor dice que un día son como 1000 años, andar esperando. ¿Jesús está obrando milagros siempre? Por supuesto. Versos 10 y 13 dice, al oírlo Jesús se maravilló. ¿A quién lo escuchó? Al centurión. Y les dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Tu criado fue sanado y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe del centurión vino con 2 raíces. La primera, sabía de Jesús. Sabía del poder de Dios. Se estaba manifestando a través de Jesús. Él lo tenía claro. No dudaba. Qué diferencia con muchos cristianos que todavía dudan de que el poder de Dios es suficiente como para transformar una vida. Pero también sobrevino de otra cosa, del amor que tenía a su siervo. Para un romano, que se muera ese siervo, por muy bueno que fuera, no era insustituible. Podría cambiar. Podría conseguir otro parecido. Y lo cambiaría nomás. Él lo amaba. Amaba a su siervo. Y quería que se recupere y que esté sano y bueno. ¿Sabes? Si tú tienes amor por alguien, puedes desear un milagro para otro. Puedes desear que un milagro suceda para otra vida. Puedes decir, sí, mi esposo puede cambiar. Puedes decir, sí, puede haber cambio en mi familia. Puedes decir, puede cambiar mi situación en mi trabajo. Pero no vas a pedir que el milagro se haga como tú quieres. Sabes, hay muchos inconversos que tienen más fe que los cristianos. Hay muchos que no creen en el Señor como Señor y Salvador, pero no dudan de que Dios es todopoderoso para hacer milagros. La persona que se preocupa por los demás siempre va a estar cerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los milagros glorifican a Dios. Mateo 9:8 dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Dios se glorifica en los milagros a través de la naturaleza. Y podemos tener una relación y una referencia, por supuesto, cambió el agua en vino. Ese fue un milagro. Nadie lo ha podido hacer hasta ahora. Los discípulos tuvieron una pesca abundante. Jamás se ha podido demostrar cómo sucedió aquello. Caminó sobre el agua.
multiplicó los peces y los panes, calmó la tempestad, maldijo también a una higuera que no tenía fruto. ¿Sabes? Es que el Señor Jesús tiene poder sobre todo, sobre tus finanzas también, sobre tus relaciones también, sobre tu futuro, sobre la vida eterna. Dios puede glorificarse en tu vida con un milagro. Se glorificó a través de las enfermedades. Curó a la suegra de Pedro. Imagínate, a la suegra de Pedro. A la hija de la mujer cananea. A los leprosos. Al hijo del siervo. A un paralítico. A uno con la mano seca. A la mujer que tenía el flujo de sangre. Curó a los ciegos en Jericó. En Betsaida. Al ciego y mudo. Al ciego de nacimiento. A la mujer encorvada. Al hidrópico. Al sordomudo. Al epiléptico. ¿Tú crees que no puedes sanarte a ti y curarte espiritual, físicamente? ¿Tú crees que eres un caso perdido? ¿Tú crees que alguien en tu familia por quien estás orando es un caso superior a todos los que hemos mencionado? ¿Tú crees que Él no puede obrar en esas vidas? ¿Tú crees que no puede haber un milagro después de que tú sufras un cambio trascendental espiritualmente? Se glorificó también a través de las liberaciones demoníacas. Un demonio en Capernaum, un endemoniado en Capernaum, otro en Gerasa y otro que estaba poseído y era mudo. ¿Sabes? Él quiere librarte de la opresión del diablo. Y de repente ya estás libre tú. Sí, pero hay otro. Tu hermano, tu amigo, tu jefe, que debe ser librado de la opresión del diablo y del pecado. No debes dejar de orar por él. No debes dejar de decirle el Evangelio. No debes dejar nunca de actuar como un verdadero cristiano. Porque además se glorifica a través de la resurrección de los muertos. Y resucitó a la viuda de Naín, a la hija de Jairo en Capernaum y a Lázaro en Betania. Él mismo resucitó para que nosotros podamos resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Sabes? Vamos a concluir diciendo que debemos reconocer que el poder de Dios es para toda la eternidad, desde la eternidad a la eternidad. Él está obrando milagrosamente desde siempre. Hizo toda la creación de la nada. Dio vida a las plantas y a los animales y a los hombres. Dirige el desarrollo de la humanidad. Sigue derramando gracia sobre los pecadores. Y los milagros los usa el Señor para llamar la atención de los hombres y que vean su incapacidad para vivir sin Él. Debemos darnos cuenta que nosotros no somos capaces de superar nuestras circunstancias. Y estos milagros todavía están vigentes y siguen sucediendo en nuestros tiempos. Pero si quieres ver uno en tu vida, es necesario que tengas una fe verdadera en el único Dios. Que sepas que es capaz Él, el único, de hacer milagros contigo. Que es necesario que conozcas su poder infinito, pero para eso debes saber más de Él. Es necesario que conozcas que para recibir un milagro lo debes reconocer que tal viene de Él y que le des toda la honra y la gloria a Dios. Y que puedas agradecerle y vivir el propósito por el cual recibiste el milagro. De repente dices tú, quiero ser sanado completamente, ya estoy harto de tanta enfermedad. Te va a sanar. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Vas a vivir tu vida como si nada? ¿Vas a decir, quiero que me quites este pecado? Soy demasiado orgulloso, soy demasiado vanidoso, soy de repente una persona intratable y me doy cuenta que es así, y Él te quita eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vivir tu vida normalmente? Yo creo que el Señor te va a demandar algo que tienes que hacer, servir a la obra de Dios. De repente alguien que nos visita ahora o tal vez va a escuchar este mensaje por audio, quiere recibir un milagro, no conoce al Señor, solo tiene que arrepentirse, decirle de todo corazón que Él quiere nacer de nuevo, creer en la obra de Jesucristo, confiar que si el Señor permite que esté escuchando este mensaje, es porque Él quiere cambiar su vida para siempre. Y para todos los cristianos que están aquí, y los que van a estar escuchando el audio, si quieren un milagro en su vida,
deben obedecer, servir al Señor, creer de todo corazón y sufrir por Él. ¿Para qué? Para que estén listos y cumplir el propósito por el cual serán beneficiados de un milagro. ¿Podemos esperarlo? Sí, pero el Señor va a querer también que tú hagas algo a favor tuyo, que sirvas en su obra como corresponde. Y tal vez sea este el mejor momento para poder hacerlo y poder ver cuánto el Señor nos ama, porque Él nos deja encargos para hacer, y uno de ellos es participar en este hermoso recordatorio que es la Santa Cena. Pero para que eso suceda, para que eso pase, tú tienes que estar a tono con el Señor. Tú tienes que decirle: hoy, Señor, tal vez mi corazón no está en paz con otros. Tal vez mi corazón no está en paz con alguien que acabo de repente de lastimar. O de repente mis pensamientos son ofensivos delante de ti. Tal vez mi vida tampoco está siendo tan cristiana como yo creo que debería ser. Y en 2 segundos le puedes decir: perdón, Señor, me arrepiento de aquello. No necesitas toda una larga charla. Lo vamos a hacer ahora para poder entrar con tranquilidad a poder cumplir este hermoso encargo que nos dejó el Señor. Porque si no nos examinamos a nosotros mismos, vamos a ser juzgados. Y si somos juzgados, seremos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.